Bien, muy buenas tardes compañeros y compañeras. Continuando con lo que es el tema de el reportaje, la clase de la semana de hoy está destinada a poder ver ya nuestra propia estructura en función del plan de investigación, en función de lo que va a ser el trabajo, el plan de trabajo para hacer un reportaje y también de lo que va a ser el proyecto de investigación periodística. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar nosotros viendo lo que es el plan de investigación periodística. ¿Estamos de acuerdo? Bien, estos documentos los voy a subir yo a la plataforma, no se preocupen, para que lo puedan ver con un poco más de detalle. Bien, ¿qué encontramos aquí? Encontramos primero el plan de investigación periodística. ¿Qué es el plan de investigación periodística? El plan de investigación va a hacer referencia principalmente a lo que va a ser el tema que va a ser principalmente escogido en función de los instintos o de los rumores. ¿A qué nos referimos con instintos o rumores? Para escoger un tema de reportaje ya habíamos hecho un ejercicio piloto el otro día, donde nosotros veíamos de que un tema de un reportaje interpretativo debe realizarse en función del interés social, como decía Max Weber. El interés social reflejado en el hecho social. ¿Cuál es el hecho social? Algo que sea de interés general, de interés de la gente. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar que a través de ese hecho social vamos a ver nosotros que haya un tema de instinto. También podemos escoger un tema de reportaje en función de los rumores que existen o que se dan. Acuérdense ustedes de que existen también rumores de cosas que podrían darse o no. Un ejemplo, la posible vacuna acerca del COVID-19. Todos dicen que ya hay una vacuna, que puede haber una vacuna, sin embargo hasta el momento aún no se ha hecho realidad. Dicen que los rusos tienen la vacuna, los norteamericanos tienen la vacuna, pero hasta el momento no hay todavía. Son rumores, podemos hacer un reportaje interpretativo acerca de ese tema nosotros tranquilamente. Entonces, vamos a encontrar también, como punto 2, la delimitación del tema. La delimitación del tema entendido como especificar el tema como tal. Especificar o delimitar. ¿A qué nos referimos con delimitar? ¿Dónde va a ser nuestro campo de acción? ¿Dónde van a estar nuestras fuentes? ¿En Bolivia? ¿En La Paz? ¿En el centro de la ciudad de La Paz? ¿En la zona de San Pedro? ¿En la plaza de San Pedro? ¿En la calle Almirante Grau? Específicamente, ¿dónde? Eso es delimitar. Tener claro en qué parte va a ser nuestro reportaje interpretativo. Claro, aquí hablamos de dos tipos de delimitación también. Delimitación espacial, que hace referencia al espacio físico geográfico, y nos referimos también a la delimitación periodística en función de las fuentes que nosotros vayamos a abordar. ¿Dónde están nuestras fuentes? ¿Cuál va a ser las preguntas que vamos a hacer hacia nuestras fuentes y demás? Como punto 3, compañeros y compañeras, encontramos la formulación de la hipótesis. ¿Qué piensa el periodista? ¿Estamos de acuerdo? La formulación de la hipótesis en un plan de investigación periodística es eso, ¿no? El ponerse a pensar qué piensa el periodista. ¿Cuál será la realidad según lo que cree el periodista? Y esto lo vamos a plasmar posteriormente en un hecho real objetivo. Como verán, compañeros, esto tiene mucha relación con la investigación social que habíamos visto en la última clase. Acuérdense, en la clase de la semana pasada veíamos la relación entre la investigación periodística y la investigación social. En ese sentido, aquí ya encontramos ya sobre el terreno las semejanzas que existen entre ambas cuando hablamos de formulación de hipótesis. Pero alguien me dirá, licenciado, esta no es clase de investigación, esta es clase de periodismo. Evidentemente, pero les decía que esa metodología rígida y exigente de la investigación social va a aplicar en la investigación periodística, específicamente en lo que es la elaboración de un reportaje interpretativo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, continuamos. La formulación de la hipótesis, lo que les decía, ¿qué es lo que piensa, qué es lo que cree, cuál es el olfato que tiene el periodista en función de un tema? O sea, yo si me pongo a hacer un reportaje acerca de lo que es la vacuna del COVID-19, la posible vacuna del COVID-19, tendré que ver, ¿no? Si para mí existe o no existe la vacuna. Es lo que yo creo, es lo que yo pienso.
Posteriormente, al final de la investigación, veremos si es que estoy en lo cierto o no, o estoy equivocado. Bien, continuando. La organización de archivos. Cuando hablamos de la organización de los archivos, nos referimos a los tipos de archivos que vamos a tener, al tipo de información que vamos a recopilar. ¿Cómo la vamos a ir a clasificar? ¿Estamos de acuerdo? La recolección de la información documental y a personas. ¿A qué nos referimos con la recopilación de la información documental y a personas? Nos referimos, compañeros y compañeras, a que nosotros vamos a tener que munirnos de información. El primer paso que un periodista tiene que tener antes de hacer una entrevista o un reportaje es informarse acerca del tema. Si nosotros vamos a hacer un reportaje interpretativo acerca de la posible vacuna contra el COVID-19, tendremos que informarnos, ¿no? ¿Qué es la vacuna? ¿Cómo se elabora una vacuna? ¿Cuáles son los protocolos médicos que se debe seguir para que exista una vacuna? ¿Cómo se debe probar la misma? ¿Cuáles son los filtros que deben existir para que exista ya la fiabilidad y la confiabilidad de que esa vacuna se va a aplicar en personas, en seres humanos? Porque estamos hablando de seres humanos y de la salud de la gente. En ese sentido, el primer paso que debemos tener es informarnos acerca del tema que vamos a nosotros a abordar. Entonces, claro, esta recopilación de información puede ser documental a través de la revisión de libros, textos, reportajes, artículos que se hayan escrito anteriormente sobre el tema que nosotros vayamos a escribir ahora, o puede ser a través de las entrevistas a personas especialistas en ese tema. ¿Vale? También aquí puede estar el tema de los sondeos o encuestas, que no necesariamente son personas especialistas, sino es el ciudadano común, el ciudadano de a pie. Posteriormente, compañeros, para poder trabajar en ese tema, tenemos que ver la cuestión del cruce de información o el cruce de datos. Se debe cruzar lo que dicen las fuentes. Ustedes ya lo habrán visto esto en su taller de prensa, en su materia de redacción periodística 1, me imagino. La técnica del cruce de datos es ver qué es lo que te dice una fuente y comparar con lo que te dice la otra fuente. ¿Estamos de acuerdo? Un ejemplo, podemos ver el tema de las elecciones nacionales, de las elecciones generales. Podemos ver qué es lo que opina el oficialismo acerca de que se hayan postergado las elecciones. Y paralelamente podemos ver qué es lo que dice la oposición acerca de la postergación de la fecha de elecciones. Vamos a ver dos versiones diferentes. En ese sentido vamos a comparar las dos versiones bajo qué argumentos están planteando eso. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar nosotros las diferencias que va a haber. Eso es lo que se conoce como el cruce de fuentes. Bien, continuando. Vamos a ver también, compañeros, la estructura tentativa de un reportaje. Una estructura tentativa de un reportaje se va a basar en lo que decía Reinaga, en lo que va a ser la introducción, desarrollo, conclusión, en un tiempo ya, en una mirada ya más general. ¿Vale? En la introducción nosotros tenemos que enamorar al lector para que él mismo se sienta atraído de leer el reportaje del principio hasta el final. Es muy importante la parte introductoria porque gracias a la misma nosotros vamos a poder conseguir que nuestro producto sea consumido por el lector. ¿Vale? Posteriormente en el desarrollo ya entraremos con todo nuestro aparato informativo donde plantearemos todos los argumentos para llegar a la conclusión, y en esa conclusión será que hemos nosotros explicado a detalle cuál ha sido el hecho del cual estamos escribiendo. En el ejemplo del caso del COVID-19, en la introducción pondremos temas de interés general para llamar la atención de la gente. ¿Cómo se podría repartir la vacuna? ¿A partir de cuándo? ¿Cuánto costaría? ¿A través de qué filtro se daría la vacuna? Alcaldías, municipios, policía, juntas vecinales, colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, compañeros, el desarrollo donde pondremos, ¿no?, las ventajas de una vacuna, desventajas, cuáles son los estudios que se están haciendo, dónde, qué empresas, quiénes son los científicos que están planteando la posible propagación de esa vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Y en las conclusiones pondremos ya la fecha y la procedencia de la vacuna en caso de haberla. ¿Vale? Bien. Continuando. Vamos a ver también,
compañeros y compañeras, la verificación final de la información, constatar la información. Toda la información que nosotros hemos podido requerir y adquirir, tendremos que ver su fiabilidad. Si es que esa información que hemos conseguido es realmente fidedigna, es real, es verdadera. Pero recuérdense que no todas las fuentes nos van a dar información fidedigna, real y verdadera. Las fuentes muchas veces nos van a arrojar información convenientes a ellas mismas y no lo que es una realidad concreta. La redacción del reportaje. En la redacción del reportaje ya vamos a aplicar todo nuestro estilo periodístico que ya tendremos desarrollado, que puede ser propio, basado en la belleza literaria que llaman algunos, o si no, la redacción del reportaje en función de las reglas de estilo, ¿vale? Finalmente vamos a ver la edición, donde vamos a empezar a corregir nosotros ya nuestro reportaje. Vamos a corregir el reportaje tal cual estamos nosotros viendo las posibles fallas que vamos a encontrar: sintaxis, gramática, ortografía, etcétera, etcétera, etcétera. También vamos a ver lo atrayente de su reportaje o no hacia los lectores. Bien, este otro documento, compañeros, yo se los voy a pasar posteriormente para que ustedes lo vayan viendo y lo vayan llenando. Este es el plan de trabajo para hacer un reportaje. Este plan de trabajo, ¿en qué consiste? En el tipo de reportaje que van a hacer: social, económico, qué sé yo, cultural, deportivo, no sé, el tema que van a tocar, y el periodista asignado o el periodista encargado de poder realizar este reportaje, ¿vale? Encontramos aquí la estructura del reportaje. ¿Qué estructura va a tener? Las fuentes a las cuales vamos a abarcar nosotros, la técnica del reportaje, los recursos del mismo y finalmente la fecha de presentación o la fecha de publicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver también aquí el proyecto de investigación periodística, que es el mismo nombre que el anterior documento, pero ya de manera más general. Vamos a ver aquí el título del proyecto, el tema a investigar, la institución o persona a investigar, a quién o a quiénes vamos a investigar nosotros. Necesitamos una justificación, este es el proyecto como tal, la justificación de un proyecto, el por qué se va a investigar, qué es lo importante de esa investigación. Tenemos la formulación del problema, cuáles son los problemas que ocasionan este tema o este hecho social, cuáles son los objetivos, para qué estamos investigando, qué es lo que pretendemos nosotros alcanzar con esta investigación, las técnicas de investigación. Posteriormente, ¿qué técnicas vamos a aplicar? Obviamente aquí estará la entrevista, el sondeo, aquí estará la observación, directa o indirecta, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis hablando de la observación. Cuando hablamos de observación, vamos a ver también que existen diferentes tipos de observación, como ser la directa e indirecta. En la observación directa vamos a ver que suele ser de mucha utilidad en función de que tú estás en contacto con las fuentes y con el hecho social. Ahora, si hablamos de un tema como el COVID, obviamente estar en contacto con el tema es muy riesgoso. Por eso, compañeros, ahí se ve la pericia pues del investigador y ahí se ve que no existen reportajes interpretativos. Yo quisiera saber cuál va a ser el valiente que va a hacer un reportaje interpretativo acerca de lo que es el COVID. ¿Quién va a estar todo el día con una familia que tiene COVID, desde en la mañana hasta en la noche? Por el tema de contagio, pues no muchos se van a atrever. Ahí está la pericia, el riesgo que tiene hacer periodismo de investigación o periodismo interpretativo. Fuentes documentales y personales. Entonces, aquí en las fuentes documentales y personales vamos a ver que estas pueden ser directas e indirectas. Indirectas al hecho del cual estamos trabajando. Y claro, como todo necesita un orden, necesita una cierta correlación de tiempo, aquí necesitamos elaborarnos ¿qué? Un cronograma de acción. Finalmente vamos a encontrar aquí los recursos. ¿Cuáles van a ser los recursos que vamos a necesitar? Materiales y económicos. Técnicos, bueno, los materiales están los recursos técnicos, ¿no? Mínimamente me imagino una grabadora, qué sé yo. Los recursos económicos, transporte y demás cuestiones. Y finalmente la factibilidad. Vamos a ver si es factible o no es factible este reportaje.
Entonces, estos 3 documentos que yo los voy a subir al grupo de WhatsApp es su tarea, es lo que nosotros vamos a hacer, de esto vamos a evaluar. Me voy a comunicar yo con la delegada, porque ya a estas alturas del partido, que la siguiente semana ya es agosto y por si fuera poco estamos de vacaciones, yo no veo que podamos volver a clases presenciales este año. En ese sentido vamos a tener que ver el tema de la modificación de la modalidad de evaluación ya directamente abocado a lo que son clases virtuales. En ese sentido voy a conversar con la delegada y vamos a hacer una clase Zoom la siguiente semana para que podamos ponernos de acuerdo en algunas cosas. Entonces, compañeros, sin más que decirles, esperando siempre que todos se encuentren bien en la seguridad de sus hogares y con la protección de sus familias, les mando un caluroso saludo y un abrazo y espero que pronto superemos esta pandemia que estamos atravesando y que nos podamos ver nuevamente. Un abrazo y muy buenas tardes.